Hace ya algunos videos teníamos una transformación lineal S que iba de algún subconjunto X de Rn a algún subconjunto Y de Rm. Y también teníamos una transformación lineal T que iba de Y en un subconjunto de ahora, digamos, RL, Z. Bien, entonces nosotros definimos lo que era la composición de T con S como una transformación que iba desde X directamente hasta Z. Y lo que era simplemente T compuesta con S, T compuesta con S aplicada a un vector X, era sencillamente tomar S, aplicársela al vector X y al resultado aplicarle T. Así que esta fue nuestra definición para la composición de T con S. Y es más, nosotros vimos que si S era representada por la matriz A, es decir, S de X era igual a una matriz A por el vector X, y T de X era representada por la matriz B, o sea, T de X era igual que la matriz B por el vector X, entonces nosotros vimos que esta composición, T compuesta con S, pues por la definición tiene que ser igual a la matriz B multiplicada por la matriz A por el vector X. Y nosotros definimos el producto de matrices de modo que esto de aquí fuera igual a la matriz B por la matriz A y esa nueva matriz por el vector X. Muy bien, todo eso era repaso. Ahora, ¿qué pasa si considero tres transformaciones nuevas? Voy a considerar la transformación G, que G de X va a ser igual a una matriz A por el vector X. Esta matriz A ya no tiene nada que ver con esta matriz A, es una nueva matriz A. Y H de X era igual a la matriz B por el vector X. Y también voy a tener una última transformación F, y F de X va a ser igual a una matriz C por el vector X. Bien, así que tengo estas tres transformaciones que necesariamente, como son el producto de una matriz por un vector, así son representadas, tienen que ser transformaciones lineales. Y lo que me interesa ahora es considerar quién es la composición de G compuesta con H. Eso es una transformación lineal, ya lo vimos. Y eso, a su vez, compuesto con F. ¿Quién es esa transformación de ahí? Y voy a asumir que los dominios y las imágenes de G, H y F son tales que esta composición tenga sentido. Porque para que la composición de T con S tenga sentido, el dominio de T tiene que estar contenido en la imagen de S. Pero bueno, entonces, ok, voy a tomar esto y aplicárselo a un vector X. Muy bien, ¿y cuánto me da eso? Pues vamos a ver, ¿qué me dice la definición? La definición me dice que esto sería, si llamo a esta transformación mi transformación T y esta de aquí va a ser mi transformación S, entonces de acuerdo con esta definición, esto sería G compuesta con H, esa transformación, aplicada a el resultado de aplicarle f a x. Aplicada a f de x. Muy bien, ¿y quién es esto? Pues de nuevo, si ahora tengo esta como mi transformación t, esta como mi transformación s y todo esto como mi vector x, entonces esto es lo mismo que g de h de f de x. Wow, muchas paréntesis aquí. Bien, ahora, esto, esto es lo mismo que ¿quién? Pues si ahora me fijo primero en este cacho de acá, en h de f de x, eso sería g. ¿G de quién? Pues h de f de x, por definición, es h compuesta con f aplicada al vector x. Sería g de eso. Pero ahora, ¿qué?
ahora tengo que G lo puedo pensar como mi transformación T y todo esto como mi transformación S. Y entonces esto debe ser lo mismo que G compuesta con H compuesta con F y todo eso, todo esto, esta nueva transformación aplicada al vector X. Bueno, y quizás se estén preguntando, ¿para qué me tomé la molestia de hacer todo esto? ¿Para qué partí de acá y hice todas estas igualdades para llegar a esto? Pues todo esto fue para probar que la composición de transformaciones satisface la propiedad asociativa. Eso, en otras palabras, lo único que quiere decir, aunque suene muy rimbombante, es que no importa en dónde ponga mis paréntesis, no importa cómo acomode los paréntesis en esta composición, siempre me da lo mismo. En otras palabras, lo que quiere decir es que no importa si primero compongo a G con H y eso lo compongo con F, o si primero compongo H con F y eso lo compongo con G. En otras palabras, estas dos cosas son equivalentes a G compuesta con H compuesta con F. Y toda esa transformación aplicada al vector X. Y no me importa el orden de los paréntesis. Bien, y ahora que sé que esencialmente no importa cuáles dos transformaciones de estas tres yo componga primero, quiero saber qué sucede con la representación matricial de eso. Es decir, yo sé que si tengo transformaciones S y T representadas por matrices A y B, entonces la composición de T con S es representada por la matriz B por A, donde B representa T y A representa a S. Entonces, ¿qué pasa con lo siguiente? ¿Qué pasa con G compuesta con H, el resultado de eso compuesto con F, y eso aplicado a el vector X? Pues, por un lado, yo sé que G de X es lo mismo que multiplicar a la matriz A por el vector X, G es representada por la matriz A, H es representada por la matriz B y F es representada por la matriz C. Así que esto de aquí sería lo mismo que, pues, ¿quién es la matriz que representa G compuesta con H? Simplemente es el producto de las matrices que representan a G y a H respectivamente. Es decir, eso primero es la matriz A por la matriz B. Y ahora, ¿quién es la matriz que representa a esta composición? A la composición de G con H compuesta con F. La matriz que representa G compuesta con H es la matriz AB y la matriz que representa a F es la matriz C. Así que la matriz que representa a toda esta composición es sencillamente la matriz A por B multiplicada por la matriz C. Y todo esto lo voy a multiplicar por el vector X. Bien. ¿Y qué me dice esta parte de abajo? Pues, déjenme otro color. Ahora voy a hacerlo así. G compuesta con H compuesta con F. Y todo eso aplicado al vector X. Pues de nuevo, ¿qué matriz representa a esta composición? Pues en primer lugar, ¿qué matriz representa la composición de H con F? Que sería la primera que haría. Pues la composición de H con F está representado por la matriz B por la matriz C. Es decir, H compuesta con F se representa por la matriz BC. Muy bien. Pero yo quiero a G compuesta con H compuesta con F. Así que necesito multiplicar por la izquierda por la matriz que representa G. Pero la matriz que representa G es A. Así que esto de aquí es representado por la matriz A por la matriz B por C. ¿Ok? Y todo eso, toda esta matriz, la debo multiplicar por el vector X. Muy bien. Pero en este video, ¿qué fue lo que vimos? Pues vimos que estas dos cosas, que esta composición y esta, eran la misma, son iguales. Así que estas dos cosas
como son iguales para toda X, deben ser iguales. La matriz AB por la matriz C debe ser igual a la matriz A por la matriz B por C. Y entonces, como puedo omitir los paréntesis porque no importa cuáles dos multiplique primero, esto debe ser igual a la matriz A por B por C. Y yo elijo si primero multiplico A con B y eso lo multiplico con C, o si primero multiplico a B con C y eso lo multiplico por A. Porque noten, a pesar de que, por ejemplo, aquí parezca que estoy componiendo tres cosas, en realidad solo estoy componiendo de dos en dos. Esto me diría, o primero compones G con H y a eso lo compones con F, o primero compones H con F y a eso lo compones con G, pero no puedo componer estas tres cosas simultáneamente. Y esta propiedad de que no importa el orden en el que haga las cosas, se conoce como la propiedad asociativa del producto de matrices. Así que, en general, cuando multiplicamos más de dos matrices, no tenemos que preocuparnos por cómo hacemos esta multiplicación. Cualquier elección que nosotros hagamos, cualesquiera decidamos multiplicar primero, nos va a dar el mismo resultado. Con lo que sí tenemos que tener cuidado, porque ya vimos, es con el orden del producto. Es decir, en general, la matriz A por una matriz B es distinto de la matriz B por la matriz A. De hecho, en algún video hace poco vimos que a veces alguno de estos dos puede no estar definido, es decir, que la matriz A por la matriz B nos dé algo y que la matriz B por la matriz A ni siquiera esté definido. Las matrices no tienen la propiedad conmutativa. Y bueno, en el próximo video veré la propiedad distributiva del producto de matrices.